El agua helada me golpeó la cara mientras Javier gritaba que me muriera, y mi hija, mi propia sangre, grababa riendo. Soy Clemencia, 68 años, repostera jubilada, y aunque me ven indefensa, olvidan que esta casa y sus secretos son míos. Siempre he creído que las plantas sienten la energía de quien las cuida. Mis helechos, esas colas de quetzal que tanto trabajo me costó conseguir, estaban hermosos esa tarde. El sol de las 5 ya no quemaba tanto, y el olor a tierra mojada me traía una paz que, a mi edad, vale más que todo el oro del mundo. Yo estaba ahí, con mis sandalias de goma y mi vestido de casa, el de flores azules que me regaló mi hermana hace años, tarareando un bolero viejo mientras regaba las macetas del patio delantero. Esta casa la levantamos ladrillo a ladrillo mi difunto esposo, Rubén, y yo. No fue herencia ni suerte de lotería. Fue harina, huevos y azúcar. Fueron 40 años de levantarme a las 3 de la mañana para amasar pan, de quemarme los dedos con las bandejas del horno en mi pastelería La Imperial, de contar cada peso y cada centavo para que a mi hija Lucía nunca le faltara nada. Y ahora, esta misma casa que construimos con tanto amor se sentía como una cárcel de la que yo tenía las llaves, pero en la que vivía como prisionera en mi propia habitación. Desde que Lucía y su marido, Javier, se mudaron conmigo hace 6 meses con la excusa de que estaban pasando una mala racha económica, mi santuario se había convertido en un campo de batalla silencioso. Javier, un hombre que a sus 40 y tantos años todavía cree que el mundo le debe algo, nunca me ha tragado. Dice que soy tacaña, que soy una vieja metiche, solo porque no quise financiarle su tercer negocio seguro, que, como los anteriores, olía a fracaso desde lejos. Esa tarde, el chirrido de los frenos de su camioneta vieja rompió mi momento de paz. Ni siquiera apagó el motor de golpe, lo dejó toser un poco antes de bajarse. El portazo resonó en toda la calle. Lo vi venir caminando chueco, con la camisa desabotonada y ese brillo vidrioso en los ojos que ya conocía demasiado bien. Olía a aguardiente barato y a frustración. Detrás de él venía Lucía, con el teléfono en la mano, como siempre, desconectada de la realidad, viviendo a través de esa pantallita brillante. Otra vez gastando agua, vieja ridícula, bramó Javier, arrastrando las palabras. Se tambaleó un poco al subir el escalón de la entrada. Por eso no hay dinero en esta casa, por tus desperdicios. Yo cerré la llave de paso de la manguera, intentando mantener la calma. Mis manos, llenas de manchas de la edad y cicatrices de quemaduras de horno, temblaron un poco, no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba meses acumulándose en mi pecho. Javier, estás borracho. Entra a dormir la mona y no me busques pleito, le dije, con esa voz firme que usaba cuando tenía que poner orden en la cocina de la pastelería con 10 empleados a mi cargo. Pero el alcohol es un demonio que suelta la lengua y amarra el juicio. Él se acercó, invadiendo mi espacio personal, ese aire viciado de licor golpeándome la cara. ¿Que no te busque pleito? Tú eres el pleito, anciana, gritó, manoteando al aire. Esta casa debería ser nuestra. Lucía y yo necesitamos espacio, y tú aquí, ocupando aire, ocupando cuartos. ¿Por qué no te mueres de una vez? Nos harías un favor a todos. Esas palabras, ¿por qué no te mueres? Uno sabe que la gente puede ser cruel, pero escucharlo de la boca del esposo de tu única hija, en tu propio patio, es como recibir una puñalada en el alma. Miré a Lucía, buscando defensa, buscando a la niña que yo peinaba con lazos de colores, a la que le curaba las rodillas raspadas. «Lucía, ¿no vas a decirle nada?», pregunté, con un hilo de voz. Ella levantó el celular. No estaba llamando a la policía. No estaba llamando a un taxi para llevarse a su marido. Estaba apuntando la cámara hacia nosotros. «Ay, mamá, no seas dramática», dijo ella, soltando una risita nerviosa pero cruel. «Javier solo está desahogándose. Además, te ves chistosa ahí parada como estatua. Sonríe para el video». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, ese ya estaba lleno de grietas. Fue el velo de madre abnegada que me impedía ver la realidad. Mi hija no era una víctima de este patán, era su cómplice. Javier, envalentonado por la risa de su mujer, vio la manguera que yo acababa de soltar en el pasto. «¿Tienes calor, suegra?»,
Preguntó con una sonrisa torcida, macabra. Antes de que pudiera reaccionar, se agachó torpemente, agarró la manguera y abrió la llave al máximo. El chorro de agua salió disparado con fuerza. No tuvo piedad. Me apuntó directo a la cara, al pecho. El agua estaba helada. Sentí el impacto como una bofetada física, el agua entrando por mi nariz, empapando mi vestido al instante, pegando la tela a mi piel, arruinando mi peinado, mis sandalias resbalando en el lodo que se formaba rápidamente. «Báñese, vieja mugrosa, a ver si se le quita lo amargada», gritaba él, riéndose a carcajadas, moviendo el chorro de arriba abajo como si estuviera limpiando una banqueta sucia. Yo me cubrí la cara con los brazos, retrocediendo, sintiendo el frío calarme hasta los huesos, pero lo que más me dolía era el sonido de fondo, la risa de Lucía. «Dale, Javi, mira qué cara pone», chillaba ella, acercando el teléfono para tener un mejor ángulo. «Esto se va a hacer viral en el grupo de la familia». Fueron quizás 30 segundos, pero se sintieron como horas bajo una tormenta. Javier finalmente tiró la manguera al suelo, jadeando por el esfuerzo y la borrachera, y se dirigió a la puerta tambaleándose, seguido por Lucía, que seguía revisando su grabación, sin siquiera ofrecerme una toalla. «Ya entremos, amor, que tengo hambre y esta vieja seguro no cocinó nada bueno», dijo Lucía, pasando a mi lado sin mirarme a los ojos, solo mirando su pantalla. Me quedé ahí, sola en el jardín. El agua goteaba de mi barbilla, de mis codos, de la bastilla de mi vestido. Estaba empapada, humillada, temblando en medio de mis begonias que ahora estaban aplastadas por las pisadas de Javier. El silencio volvió a la calle, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor. Entré a la casa por la puerta de servicio, la que da a la cocina, dejando un rastro de agua en el piso de cerámica que yo misma había elegido hacía 20 años. Escuchaba sus voces en la sala, el televisor encendido a todo volumen, ajenos al hecho de que acababan de cruzar una línea de la que no hay retorno. Me quité las sandalias mojadas para no hacer ruido. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de mis años y el peso de la traición. Entré a mi cuarto y cerré con llave. Solo entonces, frente al espejo de mi tocador, me permití llorar. Pero no fue un llanto largo. Fue un llanto de 5 minutos, seco y doloroso. Me vi en el espejo. El rímel corrido, el cabello gris aplastado, el vestido pegado al cuerpo. Parecía una mujer derrotada. Parecía exactamente lo que ellos creían que era, una vieja inútil que sobraba. Me metí a la ducha caliente para quitarme el frío del cuerpo y el asco del alma. Mientras el agua tibia caía sobre mi espalda, empecé a pensar. Ellos creían que yo era solo la abuela, la proveedora silenciosa, la que aguantaba todo por amor de madre. Olvidaban quién era Clemencia Valdés. Olvidaban que yo negocié con proveedores tramposos, que sobreviví a crisis económicas, que levanté un negocio cuando nadie daba un peso por una mujer viuda. Salí del baño, me sequé y me puse mi bata de seda favorita. Me senté en mi escritorio, ese mueble de caoba antiguo donde guardo todos los papeles importantes. Abrí el cajón de abajo, donde tengo una carpeta de cuero negro que no había tocado en meses. Ahí estaba, la escritura de la casa, a mi nombre, solo a mi nombre. Y un poco más abajo, el testamento que, en un momento de debilidad maternal, había redactado dejando todo a Lucía. Saqué el testamento y lo miré fijamente. Luego, con una calma que me asustó a mí misma, lo rompí en 2 pedazos, luego en 4, luego en 8. Lo tiré a la papelera. Mi celular vibró en la mesa de noche. Era una notificación de Facebook. Lucía me había etiquetado. Mi propia hija había tenido la osadía, la estupidez infinita de subir el video. Refrescando a la abuela, jajaja, bromas de domingo, decía el texto, acompañado de caritas riendo. Mis dedos se movieron sobre la pantalla. No para comentar, no para borrarlo. Lo descargué. Guardé el video en mi galería y luego lo envié a mi correo electrónico para tener una copia de seguridad. Ellos creían que las redes sociales eran para burlarse, pero no sabían que también son evidencia. Miré el reloj. Eran las 7 de la tarde. Sabía que a esta hora, mi viejo amigo, el licenciado Ernesto Villalobos, solía estar revisando sus correos o leyendo en su estudio.
Ernesto no era cualquier abogado. Era magistrado del Tribunal Superior, un hombre recto con el que compartí pupitre en la primaria y que siempre había tenido una debilidad por mis empanadas de dulce de leche. Dudé un segundo. Denunciar a la propia familia es un tabú muy grande en nuestra cultura. La ropa sucia se lava en casa, decía mi madre, pero Javier no lavó ropa. Me bañó con odio. Y Lucía se rió. Esa risa fue la sentencia. Si yo no actuaba ahora, si dejaba pasar esto, lo siguiente sería un empujón accidental por las escaleras o unas pastillas equivocadas. Había visto ese brillo en los ojos de Javier. Me quería muerta. Lo había gritado. Marqué el número de Ernesto. Repicó 2 veces. ¿Clemencia? ¡Qué milagro! Su voz grave y amable me reconfortó al instante. ¿A qué debo el honor un domingo por la tarde? ¿Me vas a invitar a cenar? Ernesto. Mi voz salió firme, sin temblar. Necesito que veas algo. Te acabo de mandar un video por WhatsApp. No es una broma. Míralo y dime si eso es suficiente para una orden de restricción y desalojo inmediato. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Escuché el sonido de él manipulando el teléfono. Pasaron 2 minutos eternos. Yo escuchaba abajo los ruidos de ellos abriendo el refrigerador, destapando más cervezas, celebrando su pequeña victoria sobre la vieja ridícula. La voz de Ernesto volvió al teléfono, pero ya no era la voz del amigo. Era la voz del juez, una voz fría, dura, llena de una indignación profesional y personal. Clemencia. Dios santo. ¿Eso fue hoy? Hace 1 hora, Ernesto. En mi propia casa. Ese infeliz. Y Lucía, no puedo creerlo. Clemencia, escúchame bien. No solo es suficiente para una orden de desalojo. Eso es agresión. Es violencia intrafamiliar y maltrato al adulto mayor. Y el hecho de que lo hayan grabado y difundido, se acaban de poner la soga al cuello ellos mismos. Quiero que se vayan, Ernesto. Quiero que se vayan y no vuelvan nunca. Pero tengo miedo de bajar ahora. Están borrachos. No bajes. Enciérrate en tu cuarto. Mañana a primera hora. Ese video va a estar en el escritorio de un colega juez de lo familiar que me debe varios favores y que detesta a los abusadores. Pero no vamos a esperar a mañana para actuar. Tengo contactos en la comisaría de tu zona. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que echemos a andar la maquinaria legal, no hay vuelta atrás, Clemencia. Es tu hija. Cerré los ojos. Recordé el agua helada. Recordé la risa. Recordé el ¿por qué no te mueres? No tengo hija, Ernesto. La mujer que está abajo es una extraña que quiere mi casa y mi muerte. Haz lo que tengas que hacer. De acuerdo, quédate ahí. No salgas. Colgué el teléfono. Me senté en la orilla de la cama, escuchando mi propio corazón latir con fuerza. Abajo se oía que Javier ponía música. Música de banda, ruidosa, vulgar, retumbando en las paredes de la casa que Rubén y yo construimos con música de tríos y boleros. Me levanté y fui hacia el armario. Saqué un traje sastre color azul marino, el que usaba para las reuniones importantes de la Asociación de Comerciantes. Lo colgué en la puerta del ropero. Mañana no me verían en bata. Mañana me verían vestida como la dueña y señora de mi destino. De repente, escuché pasos pesados en la escalera. Se detuvieron frente a mi puerta. La perilla giró, pero el seguro aguantó. ¡Suegra!, gritó Javier desde afuera, golpeando la madera con el puño. ¡Salga a traernos una botana! ¡No se haga la sorda! ¡Déjala, Javi!, gritó Lucía desde abajo. Seguro está llorando como Magdalena. Vieja dramática. Me quedé en silencio absoluto, de pie en medio de la habitación oscura, con la luz de la luna entrando por la ventana. No tenía miedo. Ya no. Sentí una extraña calma, esa calma fría que precede a las tormentas devastadoras. Ellos pensaban que el silencio era debilidad. No sabían que yo estaba contando los minutos, no para que terminara la noche, sino para que empezara mi justicia. Miré mis plantas desde la ventana del segundo piso. Brillaban bajo la luz de la luna, todavía mojadas por el abuso de Javier. «Resistan», les susurré. «Mañana limpiamos la maleza». No sabía exactamente qué pasaría en los próximos días, pero estaba segura de una cosa. Cuando ese juez viera el video que mi propio amigo Ernesto le presentaría, la risa de mi hija se iba a convertir en la mueca más amarga de su vida.
Se habían metido con la repostera equivocada y el pastel que les estaba preparando iba a ser muy difícil de tragar. La luz del sol se filtraba por las rendijas de la persiana, dibujando rayas de polvo en el aire quieto de mi habitación. Me desperté con el cuerpo adolorido, no por el ejercicio, sino por la tensión de haber dormido hecha un nudo, alerta, esperando que en cualquier momento intentaran derribar la puerta. Pero la casa estaba en un silencio sepulcral. Eran las 9 de la mañana de un lunes y el silencio solo podía significar una cosa. La resaca de Javier y Lucía debía ser monumental. Me levanté despacio, estirando las articulaciones que crujieron como madera vieja. Lo primero que hice fue tomar mi celular. Tenía decenas de notificaciones. Mi dedo tembló un poco al desbloquear la pantalla. Ahí estaba el video, reproduciéndose en bucle en el perfil de mi hija. Pero lo que me heló la sangre no fue ver de nuevo cómo me humillaban, sino los comentarios. Había emojis de risa de los amigos vagos de Javier, sí, pero también había mensajes de desconocidos. «Qué poca madre», decía uno. «Pobre señora», decía otro. Lucía, en su infinita arrogancia, no había borrado nada, creyendo que el mundo compartiría su retorcido sentido del humor. No bajé a preparar el desayuno. Por primera vez en 40 años, la cocina de esta casa estaría fría a esta hora. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. No podía ir a la guerra con solo indignación. Necesitaba municiones. Recordé la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, en el rincón más oscuro del closet. Hacía años que no la abría con ojos de auditora, sino solo para guardar algún documento o joya. Giré la combinación, derecha, izquierda, derecha. El clic metálico sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Adentro no solo había dinero en efectivo, mis ahorros de emergencia, esos por si acaso, que las mujeres de mi generación siempre guardamos, sino algo mucho más valioso, mis cuadernos de contabilidad. No los de la pastelería, esos ya estaban archivados. Me refería a los cuadernos personales, unas libretas de tapa dura negra donde yo, por hábito y disciplina, anotaba cada movimiento financiero de la familia. Saqué la libreta más reciente y la abrí sobre el escritorio. Mis ojos recorrieron las columnas de números escritos con mi letra cursiva y apretada. Ahí estaba todo. Préstamo para el negocio de importación de Javier, 50,000 pesos, a fondo perdido. Pago de la tarjeta de crédito de Lucía, 15,000 pesos. Reparación del coche de Javier tras el choque, 8,000 pesos. Página tras página, la suma era escandalosa. Durante años me había convencido a mí misma de que estaba ayudando a la familia, que era mi deber como matriarca facilitarles la vida que yo tuve que pelear a dentelladas. Pero al ver los números fríos, sin el filtro del amor maternal, lo que veía era un desfalco sistemático. No eran ayudas, era un robo hormiga que se había convertido en un saqueo descarado. Busqué en el fondo de la caja y encontré la carpeta con los extractos bancarios de la cuenta mancomunada que tontamente había abierto con Lucía para emergencias. Revisé los últimos movimientos en la aplicación del banco en mi celular. Gasolineras, tiendas de licor, restaurantes caros, ropa de marca. Todo pagado con el dinero de mi jubilación y de la renta de un pequeño local comercial que conservaba en el centro. Sentí una mezcla de náusea y claridad. Ellos me llamaban tacaña y vieja ridícula, mientras vivían como parásitos de mi trabajo. Javier me había gritado que yo desperdiciaba recursos por regar mis plantas, cuando él se bebía mi sudor y mi esfuerzo en botellas de tequila. Se acabó, dije en voz alta, y mi propia voz me sonó extraña, más grave, más parecida a la clemencia que negociaba con los proveedores de harina que a la abuela que tejía chambritas. Me quedé mirando mis manos sobre el escritorio. Esas manos habían amasado toneladas de pan. Habían cargado cajas, habían contado monedas hasta que las yemas de los dedos se ponían negras de tanto metal. Me miré en el espejo del tocador. Ya no vi a la víctima mojada y temblorosa de ayer. Vi las arrugas, sí, pero cada una de ellas era un mapa de supervivencia. Durante los últimos 6 meses, desde que se mudaron aquí, me había hecho pequeña. Me había encogido para caber en sus vidas, para no molestar, para no ser la suegra metiche. Había dejado de opinar, había dejado de mandar en mi propia casa para evitar conflictos. ¿Y de qué había servido?
para que me trataran como a un perro sarnoso. Subestimaron a la repostera. Pensaron que porque ahora camino lento y uso lentes bifocales, mi cerebro también se había ablandado. Olvidaron que para mantener a flote la Imperial, durante las crisis de los 80 y 90, tuve que ser más lista que los inspectores corruptos y más dura que los competidores desleales. Olvidaron que yo sé leer a la gente y que sé esperar el momento justo para sacar el pastel del horno. Me quité el traje sastre que había preparado la noche anterior. Era demasiado formal, demasiado rígido. Me puse unos pantalones de gabardina cómodos y una blusa blanca impecable. Me recogí el pelo en un chongo firme, sin dejar ni un mechón suelto. Me puse mis zapatos bajos, de suela de goma, listos para la acción. Bajé las escaleras a las 11 de la mañana. El olor a rancio de la sala me golpeó la nariz. Latas de cerveza tiradas en la alfombra, cajas de pizza abiertas con rebanadas a medio comer, ceniceros desbordados. Era un chiquero. Mi impulso natural, ese reflejo condicionado de ama de casa, fue buscar una bolsa de basura y empezar a limpiar. Mis manos picaban por poner orden, pero me detuve en seco. No, me ordené mentalmente. Si tocas una sola lata, vuelves a ser su sirvienta. Crucé la sala sorteando la basura como si fuera un campo minado y entré a la cocina. Me preparé un café negro, fuerte, y unas tostadas con mantequilla. Comí de pie, mirando hacia el patio trasero. La manguera seguía tirada en el pasto, como una serpiente muerta. Mis begonias estaban aplastadas, pero vi que un pequeño tallo seguía erguido. Sonreí. En ese momento sonó mi celular. Era Ernesto. Clemencia. Su voz sonaba tensa pero controlada. El juez Ramírez ya vio el video. Está furioso. Dice que es una de las evidencias más claras de maltrato psicológico y físico que ha visto en meses. Ya firmó la orden de protección y la solicitud de desalojo inmediato por violencia intrafamiliar. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, pero al mismo tiempo el estómago se me apretó. Era real. Iba a echar a mi hija a la calle. ¿Cuándo?, pregunté, manteniendo la voz firme. Los actuarios y la policía tienen mucha carga de trabajo los lunes. Podrían tardar unas horas, quizás hasta la tarde o mañana temprano. Pero la orden ya existe, Clemencia. Legalmente, ya no tienen derecho a estar ahí molestándote. ¿Cómo estás tú? ¿Estás segura? Estoy tomando café, Ernesto, y nunca he estado más segura en mi vida. Bien, escúchame. No los confrontes todavía. Deja que la autoridad haga su trabajo, pero necesito que tengas a la mano tus documentos de propiedad y tu identificación. Todo está listo. Colgué. Tenía unas horas, tal vez un día. Tiempo suficiente para preparar el terreno. Decidí que mi primer movimiento no sería gritar ni reclamar. Sería un corte de suministros. Fui al estudio, donde estaba el módem de internet. Lo desconecté, saqué los cables y me llevé el aparato a mi cuarto. Luego, busqué el control maestro de la televisión por cable y cancelé el servicio desde la aplicación en mi teléfono. Después, hice la llamada más satisfactoria de la mañana. Llamé al banco. Buenos días, soy Clemencia Valdés. Quiero reportar como robada la tarjeta adicional de mi cuenta. Sí, la que está a nombre de Lucía, y quiero bloquear cualquier cargo a partir de este momento. También quiero cambiar las claves de acceso a la banca en línea. Sí, ahora mismo. Cuando colgué, sentí una pequeña descarga de adrenalina. Acababa de cortarles el oxígeno. Javier y Lucía vivían conectados, vivían gastando. Sin internet y sin dinero plástico, se despertarían en una isla desierta. Escuché ruidos arriba, pasos pesados, el crujir de las camas, un gemido de dolor de cabeza. El enemigo estaba despertando. Me senté en mi sillón favorito de la sala, ese que está de espaldas a la ventana, dándoles la cara a las escaleras. Puse mi libreta negra sobre mis rodillas y mi taza de café en la mesita. Crucé las piernas y esperé. Javier bajó primero, en calzoncillos y camiseta sucia, rascándose la barriga y con los ojos hinchados. ¿Qué horas son?, gruñó sin mirarme realmente, dirigiéndose a la cocina como un zombi en busca de agua. No respondí. Lucía bajó unos minutos después, envuelta en una bata, con el celular en la mano, picando la pantalla con frustración. «Mamá, ¿qué pasa con el internet? No me carga nada», se quejó, con ese tono de niña mimada que solía funcionarle. «Y la tele de mi cuarto no tiene señal. ¿Pagaste el recibo?».
Javier salió de la cocina con una botella de agua, mirándome con desprecio. Seguro se le olvidó. Ya ves que se le van las cabras al monte, dijo él bebiendo con avidez. Yo seguí en silencio, mirándolos fijamente. No con miedo, no con tristeza. Los miraba como quien mira un defecto en una construcción que debe ser demolida. ¿Te comieron la lengua los ratones? Javier se acercó un poco, invasivo. Oye, ¿y qué cochinero hay aquí? A ver si te pones a limpiar, que me da asco desayunar con este olor. Abrí mi libreta negra lentamente. El sonido de las hojas pasando fue lo único que se escuchó. No voy a limpiar, Javier, dije, con una calma que congeló el aire. Y no se me olvidó pagar el internet. Lo quité. Lucía se detuvo a medio camino de las escaleras, bajando el teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? Mamá, no empieces con tus berrinches. Necesito subir unas historias. Tus historias se acabaron, Lucía. Respondí, clavando mis ojos en los suyos. ¿Y las tuyas también, Javier? Javier soltó una risa burlona, aunque noté un destello de duda en sus ojos. No estaba acostumbrado a que yo le sostuviera la mirada. ¡Ay, por favor, señora! No se ponga brava que le va a dar un infarto. Mejor dígame dónde dejó la tarjeta de crédito, que necesito ir a comprar unas cosas para el coche. La tarjeta está cancelada, dije cerrando la libreta con un golpe seco. Igual que su estancia en esta casa. El silencio que siguió fue denso, pesado. Javier parpadeó, procesando la información a través de la neblina del alcohol residual. Lucía se puso pálida. ¿De qué hablas?, preguntó ella con la voz un poco más aguda. Hablo de que ayer me desearon la muerte, dije, poniéndome de pie despacio. Me sentía alta, inmensa. Hablo de que ayer se rieron mientras me agredían. Pensaron que yo era una vieja indefensa que aguantaría todo por no quedarse sola. Pero se equivocaron. Yo no estoy sola. Tengo mi dignidad, tengo esta casa y tengo memoria. Levanté la libreta negra y la agité suavemente en el aire. Aquí está anotado cada centavo que les he dado, cada abuso, cada mentira. Y créanme, la cuenta ya se cerró. Javier dio un paso hacia mí, con los puños apretados, el rostro enrojeciendo de ira. La máscara de yerno bromista se cayó por completo, revelando al hombre violento que llevaba dentro. Mira, vieja estúpida, no sé qué te crees que estás haciendo, pero vas a reactivar esa tarjeta y el internet ahora mismo si no quieres que... ¿Qué? Lo interrumpí, alzando la voz por primera vez, un trueno que resonó en las paredes. ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a mojar otra vez? Hazlo, Javier. Se detuvo, confundido por mi desafío. No esperaba resistencia. Los abusadores son cobardes. Solo atacan cuando huelen miedo. Y yo ya no olía a miedo. Olía a café y a determinación. Lucía, controla a tu madre, gruñó él, retrocediendo un paso, pero mirándome con odio. Mamá, por favor, estás exagerando. Lucía intentó usar su tono conciliador, pero le temblaban las manos. Solo fue una broma pesada. Estábamos tomados. No te pongas así. Una broma. Repetí la palabra como si fuera veneno. Bien, pues ahora me toca a mí reírme. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, dándoles la espalda, demostrándoles que ya no eran una amenaza, sino una molestia que estaba a punto de ser erradicada. «Tienen suerte», les grité desde la cocina. «Tienen unas horas para disfrutar de mi techo. Yo que ustedes empezaba a empacar, porque cuando llegue lo que viene en camino, no van a tener tiempo ni de buscar sus cepillos de dientes». Escuché a Javier murmurar maldiciones y a Lucía sollozar bajito. No sabían qué hacer. Estaban paralizados, desconectados del mundo digital y enfrentando una realidad analógica y brutal. Me serví otra taza de café y miré por la ventana del patio. Una patrulla pasó lento por la calle, pero no se detuvo. Pronto, pensé, muy pronto. La batalla había comenzado, y aunque ellos todavía no veían las armas, yo ya tenía el dedo en el gatillo. Lo que no sabían era que la vieja ridícula estaba a punto de darles la lección de sus vidas. Y esta vez, la única grabación que importaría sería la que haría el juez al dictar sentencia. El olor a cebolla y ajo friéndose en manteca tiene un poder antiguo. Es un aroma que despierta el hambre hasta en los muertos, y mucho más en los borrachos con resaca. Puse la cazuela de barro sobre la hornilla, esa que tiene el fondo quemado por años de uso, y dejé que el chorizo soltara su grasa roja y brillante.
Preparaba huevos con chorizo y frijoles refritos, un desayuno de campeones, pero solo puse un plato en la mesa. Mientras revolvía los huevos con la cuchara de madera, escuchaba el silencio tenso de la casa. Era un silencio cargado, como el aire antes de que reviente una tormenta eléctrica. Javier y Lucía seguían arriba o merodeando en la sala, incomunicados, probablemente intentando entender por qué sus teléfonos inteligentes se habían convertido en ladrillos inútiles y por qué la tarjeta de crédito ya no pasaba ni para comprar un chicle. Me senté a la cabecera de la mesa, mi lugar, el que había cedido estúpidamente a Javier en las últimas Navidades, para que se sintiera el hombre de la casa. Hoy no. Hoy la matriarca estaba de vuelta. Empecé a comer despacio, saboreando cada bocado con una tranquilidad que no sentía del todo, pero que necesitaba proyectar. No tardaron en aparecer. El olfato es traicionero. Lucía entró primero a la cocina, con el pelo enmarañado y esa bata de seda rosa que le compré hace 2 años y que ya tenía manchas de café. Detrás venía Javier, arrastrando los pies, con la piel grisácea y los ojos inyectados en sangre. Parecían 2 espectros, 2 almas en pena buscando consuelo. «Mamá, qué rico huele», dijo Lucía, intentando una sonrisa débil, acercándose a la alacena para sacar platos. Seguí masticando, sin mirarla. «¿Hay tortillas?», preguntó Javier, abriendo el refrigerador con confianza, como si la discusión de hace 1 hora no hubiera existido. Es increíble la capacidad de negación que tienen los cínicos. «No hay», dije, limpiándome la comisura de los labios con la servilleta de tela. «Y esos huevos son míos». Lucía se detuvo con el plato en la mano, quedándose quieta como si le hubiera hablado en otro idioma. «Ay, mamá, no seas infantil. Hay un sartén lleno ahí. Nos morimos de hambre». «Pues tendrán que morirse un rato más o aprender a cocinar con lo que compraron», respondí, señalando con el tenedor hacia la pila de cajas de pizza vacías y latas de cerveza que seguían en la basura. El servicio de restaurante La Imperial está cerrado por falta de pago y exceso de insultos. Javier azotó la puerta del refrigerador. El golpe hizo vibrar los imanes de recuerdo de mis viajes. «Ya bájale a tu drama, Clemencia», gritó, y su voz ronca retumbó en la cocina. «Tienes la obligación de alimentarnos. Lucía es tu hija. Mi hija me grabó mientras tú me deseabas la muerte», dije, levantando la vista y clavando mis ojos en los suyos. Ya no me veía pequeña desde la silla, me veía inamovible. La obligación se acabó cuando el respeto salió por la ventana junto con el agua de esa manguera. Me levanté, tomé mi plato sucio y lo lavé con calma parsimoniosa. Ellos se quedaron ahí, parados en mi cocina, con el estómago rugiendo y el orgullo herido. Podía oler su confusión. Estaban acostumbrados a que yo refunfuñara, pero terminara sirviéndoles el plato caliente. No sabían qué hacer con esta nueva Clemencia que cerraba la llave del gas y del dinero. Pasaron las horas y la tensión se volvió física, como una humedad pegajosa. Yo me instalé en la sala con mi libreta negra, fingiendo revisar cuentas, pero en realidad estaba montando guardia. Los veía cuchichear en las esquinas, intentando hacer llamadas con el teléfono fijo, el único que no desconecté porque esperaba la llamada de Ernesto. «No entra la llamada, dice que la línea está ocupada o algo así», decía Lucía, azotando el auricular. «Mamá seguro desconectó los cables de la caja de afuera». «Vieja loca», murmuraba Javier, paseándose de un lado a otro como león enjaulado. «Voy a ir al cajero. Seguro es un error del banco lo de la tarjeta. Lo vi buscar las llaves de la camioneta en la mesa de la entrada. No estaban. Claro que no estaban. Yo las había tomado mientras ellos dormían la mona y las tenía guardadas en el bolsillo profundo de mi pantalón». «¿Dónde están las llaves?», bramó Javier, volteando los cojines del sofá. «¿Buscas las llaves de la camioneta que está a mi nombre?», pregunté sin levantar la vista de mi libreta. «Porque recuerdo claramente que el seguro, la tenencia y la factura las pagué yo. Tú solo pones la gasolina. Cuando tienes dinero». Javier se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Su sombra cayó sobre mi libreta. Por un segundo, vi el impulso violento en sus manos, ese tic nervioso de cerrar los puños. «Dame las llaves, Clemencia». «No estoy jugando. Tengo una reunión importante con unos inversionistas». Solté una carcajada seca, corta, sin alegría. «¿Inversionistas?», dije,
abriendo la libreta en una página marcada con un clip rojo. ¿Te refieres a El Tuercas y sus amigos del billar? Porque aquí tengo anotado que la última vez que te di dinero para inversionistas, terminaste debiéndole 10,000 pesos a un prestamista de mala muerte que vino a tocar mi puerta a las 3 de la mañana. La cara de Javier palideció. No sabía que yo sabía eso. Pensaba que yo creía su cuento del robo en la calle. Eso no es cierto. Estás inventando cosas, vieja senil. Ah, sí. Pasé la página. 14 de febrero. Retiro de 5,000 pesos. Dijiste que era para un regalo de Lucía. Lucía, ¿te regaló algo de 5,000 pesos en San Valentín? Lucía, que estaba sentada en el escalón de la escalera mordiéndose las uñas, levantó la cabeza. Me dio unos chocolates y una flor, dijo mirando a su marido con duda. Pues los otros 4,800 se fueron en el bar La Cueva, Javier. Tengo el estado de cuenta. El silencio que siguió fue delicioso. Javier retrocedió, acorralado por la verdad escrita en papel y tinta. La narrativa de hombre de negocios incomprendido se desmoronaba frente a la contabilidad implacable de una panadera. «Eres una bruja», susurró él, con más miedo que rabia. «Soy una mujer que sabe sumar y restar, Javier. Y ustedes dos son números rojos». Cerca de las 2 de la tarde, el hambre y la desesperación los hicieron cometer errores. Lucía intentó pedir comida a domicilio usando una aplicación en el celular de Javier, que al parecer todavía tenía un poco de saldo de datos. Escuché el motor de la moto del repartidor frenar afuera. El timbre sonó. Me levanté más rápido que ellos. Abrí la puerta antes de que Javier pudiera llegar. El muchacho del reparto, un joven con casco y chaleco naranja, sostenía 3 cajas de pizza. El olor a pepperoni inundó la entrada. «Son 580 pesos, señorita», dijo el muchacho, extendiendo la terminal bancaria. Javier llegó detrás de mí, empujándome levemente. «Yo pago, quítate», dijo, sacando otra tarjeta de su cartera, una que yo no conocía, seguramente una departamental. La insertó. Transacción rechazada. El muchacho lo miró con impaciencia. Javier probó de nuevo. «Fondos insuficientes. Prueba con esta», dijo Lucía, pasándole otra tarjeta vieja. Tarjeta vencida. El repartidor suspiró, visiblemente molesto. «Señores, tengo otros pedidos. ¿Van a pagar o no?» Javier se volteó hacia mí, con una mezcla de odio y súplica en los ojos. Era patético. El hombre que ayer me gritaba que me muriera, hoy necesitaba que yo pagara su comida chatarra. «Suegra, Clemencia, paga tú y luego te lo doy. Por favor». Lo miré fijamente. Recordé el agua helada. Recordé la risa. «No traigo efectivo, joven», le dije al repartidor con una sonrisa amable. «Y en esta casa no se come pizza hoy. Se equivocaron de dirección». «¡Mamá!», chilló Lucía. «Tengo hambre». «Entonces cómete tu orgullo, hija. Dicen que no engorda, pero llena mucho». Cerré la puerta en la cara del repartidor y de mis familiares. Escuché la moto alejarse, llevándose su última esperanza de una solución fácil. Javier golpeó la pared con el puño. «Esto es secuestro. Nos estás matando de hambre. Te voy a denunciar», gritó escupiendo saliva. Me giré lentamente. La libreta negra seguía en mi mano, como un escudo y una espada. «Adelante, Javier. Llama a la policía. De hecho, te presto mi celular si quieres». Extendí mi teléfono hacia él. Él lo miró con desconfianza, como si fuera una granada. «¿Por qué? ¿Qué tramas?» «Nada. Solo que, si viene la policía, tal vez les interese ver el video que tu esposa grabó ayer. Y tal vez les interese ver las facturas falsas que has estado metiendo en mi contabilidad. Y quizás, solo quizás, les interese saber qué hay en esa cajita de zapatos que tienes escondida en el fondo de tu armario bajo las botas viejas». Javier se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Yo no sabía exactamente qué había en la caja, pero había notado cómo la cuidaba, cómo se ponía nervioso si alguien se acercaba a ese lado del closet. Era un tiro al aire, una intuición de vieja loba, pero dio en el blanco. Tú revisaste mis cosas», balbuceó. «Esta es mi casa. Cada rincón, cada clavo, cada partícula de polvo es mía, y sé todo lo que pasa bajo este techo». Lucía miraba a Javier con una expresión nueva. Ya no era complicidad, era sospecha. «Javi, ¿qué hay en la caja?», preguntó ella.
«Cállate, Lucía, no le sigas el juego», le gritó él, perdiendo el control. Ahí estaba, la fractura. Divide y vencerás. Napoleón lo dijo, pero cualquier madre con más de 2 hijos lo sabe mejor. La tarde cayó pesada y gris. Ellos se retiraron a la sala, derrotados por el momento, susurrando entre ellos. Yo sabía que estaban planeando algo. Tal vez robarme el dinero mientras dormía, tal vez intentar forzar la caja fuerte. Pero no tendrían tiempo. A las 5 en punto, mi celular sonó. Era un mensaje de texto de Ernesto. Corto, preciso, letal. La orden está firmada. El actuario y la patrulla van en camino. Llegan en 20 minutos. Mantente segura. Leí el mensaje 2 veces. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No dolor físico, sino el dolor de arrancar una rama podrida del árbol que uno mismo plantó. Pero era necesario. Si no cortaba la podredumbre, el árbol entero moriría. Me levanté del sillón y fui a la cocina por última vez. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Estaba lista. Regresé a la sala. Javier y Lucía estaban sentados en el sofá, en la oscuridad, iluminados solo por la luz tenue que entraba de la calle. Parecían 2 niños regañados, pero yo sabía que eran adultos peligrosos. Deberían ir empacando, dije, rompiendo el silencio. Mi voz sonó tranquila, casi dulce. Javier levantó la cabeza. Ya vas a empezar otra vez. Nadie se va a ir de aquí, Clemencia. Esta es la casa de mi esposa. Ella tiene derechos. Lucía no tiene derechos sobre lo que no construyó, y mucho menos sobre lo que intentó destruir, respondí, alisándome la blusa. Y tú, Javier, tú solo tienes derecho a guardar silencio, aunque dudo que tengas la inteligencia para ejercerlo. ¿De qué hablas?, preguntó Lucía, poniéndose de pie, sintiendo la vibración en el aire. En ese momento, las luces azules y rojas de una sirena rebotaron en las paredes de la sala, entrando por la ventana como un anuncio de feria macabra. No había sonido de sirena, solo las luces giratorias, silenciosas y definitivas. Javier se asomó a la ventana y su cuerpo se tensó como un alambre. Hay una patrulla afuera», dijo con la voz estrangulada, «y una camioneta con logotipos del juzgado». Se volteó hacia mí, y por primera vez vi terror puro en sus ojos. El terror del bully cuando se enfrenta a alguien más fuerte. «¿Qué hiciste, Clemencia?», preguntó, retrocediendo hasta chocar con la mesita de centro. Me acerqué a la puerta principal. Puse la mano en el picaporte. Sentí el metal frío bajo mi palma. Hice lo que debía hacer hace 6 meses. Dije, mirándolos por encima del hombro. Limpié la casa. El timbre sonó. Un sonido largo, oficial, que no pedía permiso, sino que exigía entrada. Javier corrió hacia la puerta trasera, intentando huir como la rata que era. Pero yo había cerrado con doble llave y escondido esas llaves también. Estaban atrapados. Atrapados en la red que tejieron con su propia soberbia. Miré a Lucía. Estaba llorando, pero no sentí lástima. «Abre la puerta, mamá. Por favor, no dejes que entren», suplicó ella. Giré el picaporte y abrí la puerta de par en par. El aire fresco de la noche entró, llevándose el olor a encierro y a miedo. «Buenas tardes, señora Valdés», dijo el actuario, un hombre alto con una carpeta bajo el brazo, flanqueado por 2 policías robustos. «Venimos a ejecutar una orden de protección y desalojo». Me hice a un lado, dejándoles el paso libre. «Pasen, oficiales», dije, señalando a las 2 figuras temblorosas en mi sala. «La basura está lista para ser sacada». El actuario entró a la sala con esa parsimonia burocrática que aterroriza más que cualquier grito. Sus zapatos de suela dura resonaron en el piso de madera, seguidos por el andar pesado de los 2 policías. La atmósfera en la casa cambió instantáneamente. El aire viciado por el encierro y el alcohol rancio se llenó de una autoridad fría y metálica. Javier se quedó pegado a la pared, pálido como un papel, mientras Lucía se cubría la boca con ambas manos, ahogando un sollozo que sonaba más a berrinche infantil que a dolor genuino. «Javier Méndez y Lucía Valdés», leyó el actuario sin levantar la vista de sus papeles, con un tono monótono. «Se les notifica la orden de desalojo inmediato emitida por el Juzgado Cuarto de lo Familiar, bajo el expediente 402-2023, derivada de la denuncia por violencia intrafamiliar.
agresiones físicas y psicológicas en contra de la señora Clemencia Valdés. Tienen 15 minutos para tomar sus pertenencias personales esenciales y abandonar el inmueble. Javier, recuperando un poco de ese valor estúpido que da la ignorancia, intentó dar un paso al frente, inflando el pecho como gallo de pelea. «¡Esto es ilegal!», bramó, aunque la voz le temblaba. «No pueden sacarnos así. Tenemos derechos. Lucía es copropietaria por herencia». Uno de los policías, un hombre robusto con bigote canoso que me recordó a los clientes serios de mi pastelería, puso una mano sobre su macana. No la sacó, solo la tocó. El gesto fue suficiente para que Javier frenara en seco. «Caballero, le sugiero que baje el tono», dijo el oficial con voz grave. «Hemos visto el video. El juez fue muy específico. Si hay resistencia, procedemos al arresto inmediato por desacato y agresión». La mención del video fue como un balde de agua fría, irónicamente similar al que ellos me habían lanzado. Lucía bajó las manos de su boca y me miró con los ojos desorbitados, el maquillaje corrido haciéndola parecer una muñeca rota. «Mamá», suplicó, con esa voz melosa que usaba cuando quería dinero. «Mamá, diles que es un error. No puedes hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir?» Es de noche. Yo permanecí de pie junto a la chimenea, con mi libreta negra apretada contra el pecho. No sentí la punzada de culpa que solía sentir cada vez que le negaba un capricho. Esta vez mi corazón estaba blindado. «Tienen el coche, Lucía», respondí con una calma que me sorprendió. «Y tienen la calle. El mundo es muy grande. Seguro encuentran algún lugar donde sus bromas sean apreciadas». «Eres una maldita vieja rencorosa», explotó Javier, perdiendo los estribos y lanzándose hacia mí. Fue un error fatal. Antes de que pudiera dar 2 pasos, los policías lo interceptaron. Uno le torció el brazo a la espalda con una técnica limpia y dolorosa, empujándolo contra el sofá. Javier gritó de dolor y sorpresa. «¡Quieto!», ordenó el oficial. «Una amenaza más y sale de aquí esposado». «Suéltenme, me lastiman», chillaba él, el macho alfa, reducido a un quejido agudo. El actuario me miró, ajustándose los lentes. «Señora Valdés, ¿desea que procedamos al retiro forzoso o les permite empacar bajo supervisión?». Miré a mi hija, que lloraba ruidosamente en el sillón, y a mi yerno, sometido como un delincuente común. Podría haberlos echado con lo puesto. Tenía el derecho, tenía la rabia, pero yo no soy como ellos. Yo tengo clase, y la clase se demuestra incluso cuando se saca la basura. «Que empaquen», dije, abriendo mi libreta. «Pero solo ropa y artículos de aseo. Nada de electrodomésticos, nada de muebles, y nada que haya sido comprado con mis tarjetas en los últimos 6 meses. Tengo la lista aquí». Javier, ya liberado pero vigilado de cerca por el oficial, se sobaba el hombro, mirándome con un odio puro, destilado. «¿Nos vas a robar nuestras cosas?». «No, Javier», lo corregí, caminando hacia ellos y mostrándoles la página abierta de mi contabilidad. «Estoy recuperando mis activos. Esa pantalla plana de 60 pulgadas que está en su cuarto se pagó con la tarjeta de crédito que yo cubrí en marzo. Se queda. La consola de videojuegos se queda. Las joyas de la abuela que Lucía tomó prestadas y nunca devolvió, se quedan». Lucía se levantó de un salto, indignada. «Son mis cosas. Tú me las regalaste». «Yo regalé cosas a una hija que me respetaba», dije, cerrando la libreta con un golpe seco. «A la mujer que se ríe mientras su marido me humilla, no le regalo ni el aire que respira. Tienen 10 minutos ahora. Y oficial», me dirigí al policía del bigote, «le agradecería que revisara esa caja de zapatos en el closet de Javier. Tengo la sospecha de que hay algo ahí que no debería salir de esta casa sin ser inspeccionado». El color desapareció por completo del rostro de Javier. Se puso gris, cenizo. Empezó a sudar a chorros. «No, no tienen orden para registrar. Eso es privado». El policía sonrió, una sonrisa de lobo que huele a presa herida. «Si la dueña de la casa autoriza la revisión en su propiedad, no necesitamos orden, joven. Acompáñeme». Subieron las escaleras. El ruido de sus pasos era caótico. Javier intentaba bloquear el paso, tropezándose, balbuceando excusas incoherentes. Lucía corrió tras ellos, gritando que llamaría a su abogado, una amenaza vacía considerando que no tenían ni saldo en el teléfono. Yo subí despacio, detrás de ellos,
como un fantasma que viene a cobrar sus deudas. Me quedé en el marco de la puerta de la habitación que ocupaban, mi antigua habitación de huéspedes, ahora convertida en una leonera. El olor a suciedad, a ropa amontonada y a vicio era insoportable. El policía fue directo al closet. Javier intentó interponerse, pero el otro oficial lo apartó con un empujón firme. «Hágase a un lado». El oficial sacó la caja de zapatos vieja, esa que yo había visto tantas veces de reojo. Javier cerró los ojos, derrotado. Al abrirla no había dinero. Había bolsitas, pequeñas bolsas con polvo blanco y pastillas de colores, y una báscula pequeña. El silencio en la habitación fue absoluto. Lucía se llevó las manos a la cabeza, jalándose el pelo. «Javier, ¿qué es eso?», susurró ella horrorizada. «Me dijiste que habías dejado eso hace años». «Vaya, vaya», dijo el oficial, silbando bajito. Parece que el negocio de importación era otro tipo de mercancía. «Señora Clemencia, esto cambia las cosas». Javier se derrumbó en la cama, llorando. No lágrimas de arrepentimiento, sino de miedo a la cárcel. «No es mío, me lo guardaron, se lo juro», balbuceaba las mismas excusas de siempre. Yo los miré. Sentí una náusea profunda, pero también una claridad cristalina. Había estado viviendo con un criminal bajo mi techo. Mi propia hija dormía con el enemigo y se hacía de la vista gorda. «Llévenselo», dije, con la voz rota por la decepción, pero firme en la decisión. «Y saquen todo esto de mi casa. No quiero que quede ni una partícula de esta inmundicia». El desalojo se convirtió en un operativo policial. Javier fue esposado, esta vez de verdad, con las manos a la espalda. Le leyeron sus derechos mientras él gritaba maldiciones contra mí, llamándome traidora, bruja y cosas peores que no vale la pena repetir. Lucía, en un estado de shock, empezó a meter ropa en bolsas de basura negras, las únicas maletas que se merecía. Lloraba histéricamente, pidiéndome perdón, luego insultándome, luego pidiéndome dinero. Era un espectáculo patético de una mujer que nunca maduró. «Mamá, por favor, no dejes que se lo lleven. Es mi esposo». Me agarró del brazo cuando pasé cerca de ella. Me solté con un movimiento brusco. «Es un delincuente, Lucía, y tú eres su cómplice o una tonta. Decide qué papel quieres jugar, porque el tiempo se acaba». Bajamos a la sala. Los policías sacaron a Javier primero. Yo me quedé en la puerta, observando. Afuera, la calle estaba iluminada por las torretas, y ahí estaban los vecinos. Doña Rosario, la de la tienda, el señor Martínez, que siempre barre su banqueta, las chicas del salón de belleza de enfrente. Todos estaban afuera, con los brazos cruzados o grabando con sus celulares. Justicia poética. Javier salió esposado, con la cabeza gacha, intentando esconderse de las cámaras de los vecinos. El macho que me gritaba en el jardín ahora era la comidilla del barrio. Lucía salió detrás, arrastrando 2 bolsas negras de basura, con los riles corridos y la bata sucia. Se detuvo en el umbral, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. «Nunca te voy a perdonar esto», me escupió las palabras. «Me dejaste en la calle, me quitaste a mi marido». La miré a los ojos, esos ojos que eran idénticos a los de su padre, pero que ahora estaban vacíos de bondad. «Yo no te quité nada, hija. Tú lo perdiste todo el momento en que decidiste que mi vida valía menos que un video para tus redes sociales. Te reíste de mi dolor. Ahora aprende a llorar con el tuyo». «Voy a volver», gritó, mientras bajaba los escalones tropezando. «Y te vas a arrepentir cuando estés vieja y sola y nadie te quiera cuidar». Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo la madera sólida contra mi espalda. «Prefiero morir sola y digna que acompañada por buitres», le respondí, y mi voz resonó en la calle silenciosa, lo suficientemente fuerte para que todos los vecinos escucharan. El policía metió a Javier en la patrulla. Lucía se quedó parada en la banqueta, junto a sus bolsas de basura, viendo cómo se llevaban a su marido. No tenía coche, porque las llaves estaban en mi bolsillo. No tenía dinero, no tenía internet para pedir un Uber. Doña Rosario, desde la acera de enfrente, gritó: «¡Bien hecho, doña Clemencia! Ya era hora de que sacara la basura». Un murmullo de aprobación recorrió a los vecinos. Algunos aplaudieron. No fue un aplauso de celebración, sino de solidaridad. Sabían, todos sabían lo que pasaba en esta casa. Escuchaban los gritos, veían mi cara triste. Y hoy
Veían a la Clemencia de antes, a la mujer que levantó un imperio de harina y azúcar. El actuario se acercó a mí para que firmara el acta. Mi mano no tembló al estampar mi firma. La tinta azul selló el final de una pesadilla y el comienzo de mi vida. Queda usted en posesión legal y total del inmueble, señora Valdés. Se ha cambiado la cerradura principal como parte del procedimiento. Aquí tiene las llaves nuevas. Tomé el llavero. Pesaba. Pesaba como pesa la libertad. Lucía seguía en la calle, tecleando furiosamente en su teléfono inútil, probablemente buscando alguna red Wi-Fi abierta. Me miró una última vez. Esperaba que yo me ablandara. Esperaba que la mamá gallina saliera corriendo a ofrecerle un suéter o un billete de 500 pesos. La miré fijamente, sin expresión. Luego retrocedí un paso. «Adiós, Lucía», dije suavemente, y cerré la puerta. El golpe de la madera al cerrar fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Giré el cerrojo. Clic. Giré la llave nueva. Clic, clic. Me quedé en el recibidor, de espaldas a la puerta, respirando agitadamente. El silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio opresivo. Era un silencio limpio. Mi casa estaba vacía de gente, pero llena de mí. Caminé hacia la sala. Las cajas de pizza seguían ahí, las latas de cerveza en el suelo, pero ya no me importaba. Mañana limpiaría, mañana tiraría todo lo que ellos tocaron. Mañana compraría sábanas nuevas y quemaría las viejas. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua fresca y salí al patio trasero. La noche estaba fresca. La manguera seguía tirada en el pasto. Me agaché, con mis rodillas crujiendo un poco, y la enrollé con cuidado. La colgué en su gancho. Acaricié las hojas rotas de mis begonias. «Ya pasó», les susurré. «Ya se fueron las plagas. Ahora vamos a florecer de nuevo». Miré hacia el cielo. La luna estaba llena, brillante, indiferente a las miserias humanas, pero testigo de mi victoria. Me sentí cansada. Un cansancio antiguo que llegaba hasta los huesos, pero por primera vez en 6 meses no sentía miedo de irme a dormir. Sabía que esto no había terminado del todo. Javier tendría un proceso legal. Lucía intentaría manipular a la familia extendida. Vendrían chismes y juicios sociales, pero eso era problema de mañana. Hoy, la reina había recuperado su castillo. Me senté en la silla de jardín, sola en la oscuridad, y me permití sonreír. No la sonrisa amable de la abuela, sino una sonrisa torcida, satisfecha, la sonrisa de quien ha ganado la guerra sin disparar una sola bala, usando solo la ley, la paciencia y una libreta negra. Saqué mi celular. Tenía un mensaje de Ernesto. Ya me informó el oficial. Javier va detenido por posesión con fines de distribución. Eso complica su situación y facilita la tuya. Descansa, Clemencia. Lo hiciste bien. Apagué el teléfono. No quería ver nada más. Solo quería escuchar el sonido del viento en mis árboles y saber que, del otro lado de esa puerta cerrada, el mundo podía caerse a pedazos, pero aquí adentro, en mi santuario, por fin reinaba la paz. La vieja ridícula, pensaron. Pobre gente. Nunca entendieron que las raíces viejas son las más difíciles de arrancar y que cuando cortas una rama enferma, el árbol no muere. El árbol agradece y se hace más fuerte. El silencio tiene muchos sabores. Antes, cuando vivía sola, tenía un sabor a soledad que a veces amargaba el café. Pero ahora, 3 semanas después de que la patrulla se llevara a Javier y mi hija saliera arrastrando sus bolsas de basura, el silencio sabe a gloria. Sabe a limpieza, a orden, a la tranquilidad de saber que nadie va a gritarme ni a robarme mientras duermo. Los primeros días me dediqué a purgar la casa. Fue una limpieza profunda, de esas que sacan hasta los malos espíritus. Contraté a 2 muchachos del barrio para que sacaran el colchón de la habitación de huéspedes y lo tiraran directamente al camión de la basura. No quería que nadie más durmiera sobre esa miseria. Lavé las paredes con cloro y agua bendita, tallando con fuerza hasta que mis brazos dolieron, borrando las manchas de grasa, el olor a tabaco barato y cualquier rastro de que ellos hubieran estado ahí. Pinté el cuarto de un color crema suave, luminoso. Abrí las ventanas para que entrara el aire de la mañana y el canto de los pájaros, que parecían haber vuelto al jardín ahora que la música de banda ya no retumbaba. Recuperé mi espacio.
Cada rincón volvía a ser mío, y con cada objeto que tiraba de ellos, un cepillo de dientes olvidado, una revista de coches, una gorra sucia, sentía que me quitaba años de encima. No fue fácil, claro. Hubo momentos, mientras doblaba las sábanas nuevas, en los que la tristeza de madre me golpeaba el pecho. Pensaba en Lucía, en dónde estaría durmiendo, en si tendría frío, pero luego miraba mi libreta negra, o recordaba la sensación del agua helada en mi cara y la risa cruel de ella, y la pena se convertía en esa firmeza que te da la supervivencia. Entendí que la lástima es un lujo que las víctimas no nos podemos permitir cuando el verdugo es de nuestra propia sangre. Una mañana, mientras regaba mis helechos, que ya estaban reverdeciendo, agradecidos por el cuidado, vi a una mujer parada en la reja. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido en una coleta mal hecha y se veía más delgada. Era Lucía. Mi corazón dio un vuelco, pero mis pies se quedaron plantados en la tierra firme de mi jardín. No corrí a abrirle. Caminé despacio, con la manguera en la mano, cerrando la llave antes de acercarme. La reja cerrada nos separaba, y así debía ser. «Mamá», su voz sonaba quebrada, sin esa arrogancia chillona de antes. «¿Puedo pasar? Solo quiero un vaso de agua». La miré a los ojos. Tenía ojeras profundas. Ya no había celular en su mano para grabarme. «Aquí tienes agua». Señalé la llave del jardín, la que estaba afuera, junto a la banqueta para los perros callejeros. «Pero a mi casa no entras, Lucía». «Mamá, por favor. La tía Gertrudis me tiene durmiendo en el sofá. Dice que soy una inútil. Javier sigue en el reclusorio. Dicen que le van a dar 10 años por tráfico. Estoy sola. No tengo dinero. Tienes salud y tienes 2 manos». Le respondí, cruzándome de brazos. Yo a tu edad ya había levantado una pastelería y estaba criando una hija. Si Gertrudis te dice inútil, demuéstrale lo contrario. Ponte a trabajar. Pero no sé hacer nada. Sollozó ella, agarrándose de los barrotes como una prisionera. «Sabes grabar videos, ¿no?», solté con una ironía fina. «Úsalo para algo bueno, o aprende a lavar pisos». «El hambre es la mejor maestra, hija». Sacó un papel arrugado del bolsillo. «Javier quiere que le pagues un abogado. Dice que es tu culpa que lo agarraran». Solté una carcajada que asustó a un gato que pasaba por ahí. Fue una risa limpia, fuerte. «Dile a tu marido que mi dinero es para gente honrada. Y que le agradezca al juez que está adentro, porque si estuviera aquí afuera, se las vería conmigo y con mis abogados. Vete, Lucía. No vuelvas hasta que tengas algo digno que mostrarme. No lástima». Se fue llorando, arrastrando los pies. Me dolió verla irse, sí, pero sabía que si abría esa puerta, volvería a ser su esclava. A veces, el amor más grande es dejar que los hijos se estrellen contra la realidad para que aprendan a levantarse solos. Esa tarde decidí que ya había llorado suficiente. Fui a la cocina, me puse mi delantal favorito, ese blanco impoluto que dice La Imperial, y saqué la harina. Hacía meses que no horneaba por gusto. Encendí el horno y el calor familiar llenó la cocina, desplazando cualquier frío que quedara en mi alma. Empecé a amasar. El movimiento rítmico de mis manos sobre la masa era mi terapia. Harina, huevos, mantequilla, azúcar. Ingredientes simples que, con paciencia y sabiduría, se transforman en algo maravilloso. Hice empanadas de dulce de leche, las favoritas de Ernesto, y roscas de naranja. El olor a pan recién horneado salió por las ventanas y, como si fuera un hechizo, empezó a atraer a la gente. Primero fue doña Rosario, que asomó la cabeza por la cerca. «¡Ay, doña Clemencia! Ese olor resucita a los muertos». ¿A poco volvió a abrir la pastelería? Salí con una canasta llena, calientita, cubierta con un paño bordado. «No, Chayo, la pastelería sigue cerrada, pero la panadera está más viva que nunca. Ten, llévate unas para el café». Doña Rosario aceptó el regalo con los ojos brillantes. «Oiga, y qué bueno que sacó a esos vividores. Todo el barrio está con usted. Vimos el video que subió su hija. Qué vergüenza. Pero viera los comentarios ahora. Todos dicen que usted es una valiente. Hasta mi nieta dice que usted es una reina». Sonreí. Resulta que la humillación pública se había dado la vuelta. Al defenderme, al no quedarme callada, me había ganado el respeto que pensé haber perdido por vieja dejada. Esa misma tarde fui al juzgado a ver a Ernesto.
Entré a su oficina con mi canasta de empanadas y mi frente en alto. Él se levantó de su silla de cuero y me dio un abrazo que me reconfortó el alma. Clemencia, ¿te ves? Diferente. Te ves radiante. Me siento ligera, Ernesto, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras. Aquí te traje tu soborno, bromeé, poniendo las empanadas en su escritorio. Hablamos largo y tendido. Me explicó que la orden de restricción era permanente y que el proceso de divorcio de Lucía, si ella quería iniciarlo, tendría que pagárselo sola. Me sentí protegida, pero sobre todo, me sentí capaz. Al salir del juzgado, pasé por el parque donde se reúnen las señoras de la tercera edad a tejer y platicar. Siempre me invitaban y yo siempre decía que no, que estaba muy ocupada atendiendo a mi familia. Hoy me detuve. Buenas tardes, señoras, saludé. Se hizo un silencio respetuoso. Todas conocían la historia. Todas habían visto la patrulla. Doña Clemencia, siéntese con nosotras, dijo una mujer llamada Piedad, moviendo su bolsa de estambre para hacerme lugar en la banca. Me senté y por primera vez en años hablé. No de recetas, no del clima. Hablé de lo que significa poner límites. Hablé de cómo el miedo a la soledad nos hace aguantar maltratos. Les conté de mi libreta negra. Yo también tengo un hijo que me pide la pensión cada mes, confesó Piedad, bajando la vista. Pues cierra el grifo, mujer, le dije tomándole la mano. El dinero es tuyo, te lo ganaste. Si te quieren, que te quieran pobre. Si solo te quieren cuando hay billetes, no es amor, es interés. Esa tarde, en esa banca de parque, nació algo nuevo. No era un negocio, no era una asociación formal. Era un círculo de dignidad. Nos empezamos a reunir los jueves. Yo llevaba pan, ellas llevaban café. Y hablábamos de cómo proteger nuestros bienes, de cómo hacer testamentos blindados, de cómo decir no sin culpa. Me convertí, sin quererlo, en la consejera de las abuelas del barrio. La vieja ridícula ahora era la doña Clemencia, la que no se deja. Regresé a casa al atardecer. El sol pintaba de naranja la fachada de mi casa, esa que Rubén y yo construimos ladrillo a ladrillo. Se veía hermosa, sólida, como yo. Entré y dejé las llaves en la mesita. Fui al estudio y abrí la caja fuerte. Saqué la libreta negra. Pasé las hojas llenas de números rojos, de deudas de Javier, de gastos de Lucía. Tomé una pluma roja y tracé una línea gruesa, definitiva, al final de la última página. Cuenta saldada. Escribí con letras grandes. Cerré la libreta y la guardé en el fondo del cajón. Ya no la necesitaba para llevar cuentas de rencor. Ahora empezaría una libreta nueva, una para mis proyectos, para mis viajes, porque pensaba ir a la playa yo sola, con mi dinero, para las cosas que me hicieran feliz a mí. Subí a mi habitación y me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi mis arrugas, mis canas, mis manos trabajadas. Ya no vi a una mujer acabada. Vi a una sobreviviente, vi a una estratega, vi a una mujer que, a los 68 años, estaba empezando su mejor etapa. Me quité los zapatos y caminé descalza por la alfombra limpia. Me asomé a la ventana que daba al patio. Abajo, mis plantas brillaban bajo la luz de la luna. La manguera estaba enrollada perfectamente en su lugar. Recordé el momento en que Javier me mojó. Recordé el frío. Pero ahora, ese recuerdo no me dolía. Era solo el recordatorio de que el agua limpia, pero también despierta. Ese chorro de agua fría me había despertado de una pesadilla de sumisión. Gracias, susurré al aire. No a Javier, sino al destino. Gracias por empujarme al límite, porque ahí fue donde encontré mis alas. Mañana vendrían las señoras del parque a aprender a hacer roscas de naranja. Mañana tenía una cita con el jardinero para plantar rosales nuevos. Mañana era mío. Apagué la luz, me metí en mi cama amplia y fresca y cerré los ojos. No recé para pedir paciencia, como solía hacer. Recé para dar gracias por la fuerza. Y mientras el sueño me vencía, supe que la verdadera dueña de la casa y de mi vida por fin había regresado para quedarse. La vida te puede mojar, te pueden intentar humillar y grabar tu caída, pero lo que no saben es que las mujeres como nosotras estamos hechas de buena madera, y la buena madera, cuando se moja, no se pudre, se hincha y rompe las cadenas que la atan.